Hola, alumnos de tercer grado de la secundaria foránea 30 Manuel López Cotilla. Les deseamos que hayan tenido unas muy felices vacaciones y que hayan regresado con muchas ganas de trabajar. Les vamos a presentar su proyecto integrador número 12. Con creatividad expreso mis ideas. Ensayar es pensar. Con el tema El ensayo, que girará en torno a la comunicación asertiva. La fecha de realización de este proyecto 12 es del 13 al 30 de abril del 2021. Pues bien, jóvenes, en este proyecto integrador número 12, el aprendizaje sustantivo generador con el que trabajaremos será: argumenta sus puntos de vista respecto al tema que desarrolla en un ensayo y lo sustenta con información de las fuentes consultadas. Cada vez se vuelve imprescindible saber expresarse, no solo de forma verbal, sino también de forma escrita. A diario escribes en diferentes redes sociales expresando tus ideas como Facebook, WhatsApp, entre otras, y te comunicas con tus profesores y con distintas personas de forma escrita la mayoría del tiempo, y más en esta modalidad de aprendizaje. Y claro, en un futuro, cuando te integres al campo laboral y profesional, saber expresar correctamente tus opiniones, tus puntos de vista sobre un tema, tanto de forma verbal como escrita, te resultará muy útil. Sin mencionar lo necesario que puede llegar a ser que puedas expresar tus ideas claras en algún escrito, solicitud, redactar algún oficio o algún documento importante. Pues bien, una forma eficiente de adquirir más conocimiento respecto a un tema y exponer tus ideas y conclusiones de un trabajo de investigación personal es a través del ensayo, porque con creatividad puedes expresar tus ideas y ensayar es pensar. Pues bien, jóvenes, ahora veremos lo que es la descripción del proyecto. En este proyecto 12, tus profesores queremos conocer cómo expresas tus ideas, cómo escribes, conocer más tu letra y tu forma de comunicarte a través de las palabras. Expresarse correctamente de forma escrita y tener una comunicación asertiva con todos los que te rodean es parte fundamental de tu formación. Pero, ¿y qué es una comunicación asertiva? Eso lo tendrás que investigar para realizar tu producto integrador final, que en esta ocasión será un ensayo, donde el tema es precisamente la comunicación asertiva. Y el contenido, tú lo escribirás libremente, expresando tus ideas y atendiendo a lo que cada profesor te indique, de acuerdo a las actividades que vayas realizando en cada asignatura. La extensión de tu ensayo debe ser de mínimo una cuartilla, máximo 2, y para ayudarte a su realización te hablaremos un poco de este género literario. El ensayo es un género literario escrito en prosa, generalmente breve, y en el cual se expone con cierta profundidad una interpretación personal sobre un tema. Contiene un argumento formal, crítica, idea o una afirmación sobre un tema determinado. Se apoya siempre en la lógica, evidencia y razonamiento crítico. El autor del ensayo, que en este caso eres tú, alumno de tercer grado, expone, analiza y examina con variados argumentos un tema determinado, con el propósito de fijar posición al respecto, siguiendo un estilo argumentativo propio. El ensayo se caracteriza por ser una propuesta de reflexión, análisis y valoración que se estructura de manera clásica con una introducción, un desarrollo y una conclusión. Pues bien, muchachos, ahora para ayudarlos un poco en lo que es un ensayo, les vamos a dar a conocer las partes que lo integran. Y la primera de ellas es la introducción. La introducción es la sección inicial del texto, en la cual se presenta el tema a tratar y se expone el objetivo del mismo. En esta parte se debe de captar la atención del lector para que quiera seguir leyéndolo hasta el final. Luego viene el desarrollo. El desarrollo debe centrarse en la idea principal, estar organizado de manera lógica, todas las ideas estar conectadas y realizar una reflexión crítica sobre el tema abordado. En esta parte se exponen los argumentos que afirman o niegan la idea anunciada en el ensayo. Y al final vienen las conclusiones.
Después de haber expuesto los argumentos e ideas en el desarrollo, ahora expone las conclusiones a las cuales llegó, definiendo y validando su punto de vista, que debe de ser breve y conciso. Además de lo anterior, deberás cuidar que tu ensayo cumpla con las siguientes características. Debes utilizar un lenguaje sencillo. El texto debe ser conciso. Utilizar reflexiones subjetivas, o sea, dar tu opinión personal y postura acerca del tema que estás tratando. Debes exponer y defender ideas. Tu ensayo debe ser crítico y generador de ideas. Además, debe mostrar originalidad y creatividad. Pues ahora, para ayudarte un poco más, vamos a mostrarte 2 ejemplos de cómo puedes estructurar o armar tu ensayo. Como primera parte debe tener, este ejemplo dice el título, luego viene lo que es la introducción, luego el desarrollo y al final la conclusión. Y te recordamos lo siguiente, en este segundo ejemplo, en la introducción comienza de forma amplia y rápidamente converge en un punto en cuestión. En el desarrollo o cuerpo, contiene todos los elementos que constituyen la argumentación del ensayo. Y al final, la conclusión comienza de forma bien concreta y finaliza de forma muy amplia. Esperemos que estos ejemplos te sirvan para la realización de tu trabajo y de tus ensayos. Después de haber visto lo anterior, estamos seguros que querrás que tu ensayo tenga una calificación de excelencia. Aquí te presentamos la rúbrica de evaluación, donde se revisarán 3 aspectos: la opinión que presentes en tu ensayo, el enfoque o idea principal y la secuencia. La opinión debe ser una afirmación clara y bien fundamentada de tu posición sobre el tema. El enfoque o idea principal debe nombrar el tema del ensayo y esquematizar los puntos de vista principales a discutir. Y debe existir una secuencia, es decir, aunque cada maestro te dio lo que vas a incluir en tu ensayo o vas a integrarlo, los argumentos e ideas secundarias que estén presentadas deben de estar en un orden lógico, no deben de ser párrafos aislados, debe de haber una coherencia entre párrafo y párrafo. Hacer que las ideas sean fáciles e interesantes a seguir para quien lea tu ensayo. Además, como en todos los proyectos, te presentamos este esquema donde cada asignatura te va indicando qué es lo que debes de integrar a tu ensayo para hacer de él un solo documento. Te recuerdo, no son ideas ni párrafos aislados, debe de ser un documento con orden y coherencia lógica. Aquí te presentamos lo que te pide que integres: español, matemáticas, formación cívica y ética, historia, educación socioemocional y ciencias. Y en estas diapositivas puedes ver lo que te pide tu maestro de artes, tecnología, inglés, educación física y vida saludable. Estamos seguros que tu ensayo con el tema de la comunicación asertiva te quedará excelente y que podrás comunicar tus ideas de una forma clara, coherente y que será muy interesante. Pues bien, jóvenes, después de haber revisado la descripción del proyecto, qué es la comunicación asertiva, qué es un ensayo, cuáles son las partes de ese ensayo, cuáles son sus características y cuáles son algunos de los ejemplos que te mostramos, ahora te invitamos a realizar tu proyecto integrador número 12. Comenzamos. Bienvenidos a su clase de español tercero. Esta es la etapa 12 y yo soy su maestro Rubén Ledesma. Nuestro proyecto integrador 12 ha sido titulado Con creatividad expreso mis ideas. Ensayar es pensar. El ensayo y la comunicación asertiva. Seguramente estas palabras del título te parecen familiares, ya que contienen información que trabajamos en la etapa 11.
Pero antes de continuar es muy importante que hagamos un alto para analizar nuestro aprendizaje esperado en esta ocasión. Nuestro proyecto, tanto nuestras actividades como nuestro proyecto giran en torno al ensayo. Y nuestro aprendizaje esperado dice, argumenta sus puntos de vista respecto al tema que desarrolla en un ensayo y lo sustenta con información de las fuentes consultadas. Como te lo comenté desde la etapa 11, en esta etapa ya estamos preparados para redactar un ensayo. Si has realizado tus actividades correctamente, para este punto ya has leído ensayos, ya conoces el género literario y entiendes su función y sus características. Es momento de poner a prueba tus conocimientos sobre el ensayo, sobre tu capacidad de análisis de un tema específico, tu habilidad para argumentar y expresar tus ideas con claridad, cohesión y coherencia, que cabe mencionar, estos términos también ya fueron analizados en clases. Finalmente, tu redacción y poder persuadir a través de tu ensayo. El término persuadir también fue un concepto discutido y aclarado en clases anteriores. Para hacer un análisis del tema que es la comunicación asertiva, tú podrás abordarlo desde todas las perspectivas que se te ocurran, pero principalmente con las indicaciones que te haga cada maestro de todas tus asignaturas. Y como no somos expertos en el tema, tenemos que comenzar por investigar. Debes documentarte buscando información en distintas fuentes, seleccionando las ideas y datos que consideres más relevantes sobre el tema y que vaya permitiéndote poder analizar a profundidad el tema y fijar tu postura al respecto. Una vez que tienes los elementos suficientes, debes comenzar a redactar tu borrador, donde en todo momento tendrás que basarte en todo lo que hemos aprendido del ensayo. El borrador es un texto que admite ser modificado y corregido hasta antes de convertirse en la versión final. No olvides incluir tus ideas personales respecto al tema, tus opiniones, datos e información que te permitan elaborar argumentos con los que defenderás tu análisis profundo del tema. Mientras construyes ese borrador en tu cuaderno, no olvides revisar constantemente, corregir, reescribir si es necesario y replantear tus ideas a fin de lograr un escrito de calidad. Una vez que tu borrador cumpla con los objetivos necesarios para hacer un ensayo y tú creas que has generado argumentos sólidos que sustentan tus ideas y un análisis del tema, es momento de generar la versión final de tu ensayo en hojas blancas. Una de las partes más importantes es el título. Es muy importante que logres crear un título atractivo e ingenioso que invite a leer y que el solo título sea capaz de motivar al lector para leer el ensayo completo. Recuerda que la primera persona en revisar tu ensayo eres tú. Al leerlo sabrás si lo hiciste de manera correcta y si se entiende lo que intentas transmitir. De igual forma, no olvides redactar una sola idea principal por párrafo, lo cual nos llega a retomar las características formales del párrafo, mismas que ya vimos en clases y que debemos respetar para una correcta redacción. Finalmente, tu ensayo deberá de tener una extensión mínima de 1/4 y máximo 2. Es importante resaltar que este ensayo lo construiremos basándonos principalmente en la clase de español, pero tomando en consideración a todas las indicaciones de las asignaturas y de todos tus maestros. Por lo tanto, es importante que pongas mucha atención a lo que se te requiere en cada asignatura para que lo consideres al momento de redactar y de investigar, con lo cual se supone obtendrás bases sólidas para poder generar un escrito de calidad. Cualquier duda que tengas, no dudes en contactarme y la resolveremos a través de nuestro medio que es el WhatsApp. Sin embargo, también a través de nuestras clases podremos estar acompañándote y guiándote en la construcción de tu ensayo. Mucha suerte y comenzamos. Hola, alumnos de tercer grado de la secundaria Foránea 30. Esperamos hayan regresado muy felices de vacaciones. Los saluda de nuevo su maestra Patricia, su maestro Fernando y su maestra Irma de los terceros del turno matutino y vespertino. En esta ocasión les presentaremos el proyecto Integrador 12. Con creatividad expreso mis ideas. Ensayar es pensar, donde el tema es el ensayo.
y girará en torno a la comunicación asertiva. La fecha de realización es del 13 al 30 de abril del 2021. El aprendizaje esperado sustantivo es: resuelve problemas utilizando las razones trigonométricas, seno, coseno y tangente. Este es un tema nuevo, así que pon mucha atención. Como ya has aplicado en un triángulo rectángulo, al conocer dos de sus lados, ya sea uno de los catetos y la hipotenusa o dos catetos, podemos calcular el lado faltante. Y este conocimiento se aplica en la actualidad. Habíamos visto que, por ejemplo, para calcular distancias, ustedes mismos lo escribieron en sus trabajos realizados, en la albañilería, en la arquitectura, ¿sí? Todo esto gracias al teorema de Pitágoras, donde ustedes comprobaron que la suma de los dos cuadrados más pequeños era igual al cuadrado grande. ¿Sí? Y que a través de esta comparación podríamos establecer esta relación donde, por ejemplo, el cuadrado de la hipotenusa era igual a la suma del cuadrado de los catetos. Y de esta manera podemos conocer el lado faltante o que no conocemos. Aquí tenemos las tres formulitas vistas y aquí tenemos el ejemplo de donde se obtuvieron estas formulitas, donde la suma de los cuadrados verdes nos daba el cuadrado morado. Muy bien, esto ya lo hicieron y ya lo aprendieron. Pero ¿y qué pasa cuando solo conozco una sola medida y no dos? En un triángulo rectángulo recordemos que hay catetos e hipotenusa. ¿Qué pasa si solo conociera uno de los lados, ya sea la hipotenusa o uno de los catetos? ¿Existe la posibilidad de saber cuánto miden las longitudes de un triángulo rectángulo? La respuesta es sí. Solo se necesita conocer la medida de un lado y de uno de los ángulos. Miren, por ejemplo, en las tres imágenes que tengo aquí, tengo uno de los lados y un ángulo. ¿Se fijan? Uno de los lados y un ángulo. Uno de los lados, que en este caso es un cateto, y un ángulo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, sí se puede. Analizarás que existe el cateto adyacente y el cateto opuesto al ángulo que conoces. Pongan mucha atención porque esto de cateto adyacente y cateto opuesto son conceptos nuevos. Por ejemplo, para el ángulo beta se le llama beta por el alfabeto griego. Se distingue un poco a alfa, beta para no nombrarlos A o B, pero es solo para decir o nombrar un ángulo. Por lo tanto, en este ángulo beta, yo tengo que este es el ángulo. Y tengo que aquí dos catetos, que ustedes ya conocen que estos son catetos. La hipotenusa siempre va a ser el lado más grande, el de la diagonal. Entonces, el cateto adyacente, como su nombre lo dice, adyacente quiere decir pegado a o junto a. Por lo tanto, este cateto es el que está pegado al ángulo beta. Por lo tanto, este es el cateto adyacente y este, al estar separado o estar opuesto, precisamente es el cateto opuesto. Es importante hacer esta diferencia para poder aplicar las funciones trigonométricas que vamos a ver. Por ejemplo, en el ángulo alfa, aquí está, que se le llama así por el alfabeto griego, que es alfa, beta, gamma, aquí lo pusimos, nada más para diferenciar a los ángulos. En este caso, este ángulo está de este lado, por lo tanto, este ya no es opuesto. Este cateto se convierte en cateto adyacente y este en cateto opuesto. ¿Sí? Entonces, pongan aquí mucha atención en esto y que les quede bien claro cuál es el adyacente y cuál es el opuesto. No siempre va a ser el mismo. Va a depender del ángulo que les estén dando en el ejercicio o en el problema que ustedes quieran resolver. Por lo tanto, esto forma parte de una rama de las matemáticas que es la trigonometría, que se fundamenta en el estudio de los triángulos rectángulos y la relación entre sus lados y sus ángulos, o sea, entre sus catetos y la hipotenusa, que son como se les llama los lados del triángulo rectángulo. En este proyecto 12 aprenderás 3 nuevas fórmulas llamadas funciones trigonométricas, donde se comparan por cociente, es decir, por medio de una división, dos cantidades formando una razón o una fracción como ustedes normalmente las conocen. Estas 3 funciones trigonométricas se les llaman seno, coseno y tangente. Y al igual que en el teorema de Pitágoras, tienen ciertas formulitas que hay que aprender y comprender. El seno es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. El coseno es igual a cateto adyacente entre hipotenusa y la tangente es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Tal vez se te hagan cosas difíciles de aprender porque es nuevo, pero es muy sencillo. Nosotros los profesores decimos que estas son las funciones trigonométricas de la coca con hielo. ¿Por qué razón? Mira, si abreviamos estas fórmulas, seno, coseno y tangente, nos quedan que el seno de un ángulo es coseno de un ángulo, aquí tenemos coca y luego acá tenemos otra vez coca y luego a 2 de ellas les ponemos hielo. Entonces por eso decimos que es coca y 2 de ellas con hielo. Es muy sencillo, solo apréndanse el orden: seno, coseno, tangente, coca, hielo. Y es muy fácil. Por lo tanto,
Nada más aquí les hacemos, no es recomendable tomar coca porque tiene altas cantidades de azúcar. Mejor les hacemos la recomendación de que aprendan las funciones trigonométricas. Seno, coseno, tangente, coca, con hielo. Muy bien. Una vez aprendidas y vistas las funciones trigonométricas, queremos mostrarles que en su calculadora estas funciones las pueden encontrar así. Esta es una calculadora científica. Si tú tienes en tu casa una, puedes verlo. Y si no, no hay problema. Lo puedes ver en esta imagen, donde podemos ver seno, coseno y tangente, que se abrevia sin, cos y tan. ¿Sí? Estas teclitas o estas funciones de la calculadora nos van a servir para calcular ciertos valores que es necesario para poder conocer las medidas de un triángulo rectángulo. Por ejemplo, para calcular el seno de 35, oprimo la tecla sin, 35 igual a, y nos va a obtener este resultado. Lo pueden hacer si ustedes tienen una calculadora científica. No todas las calculadoras están programadas con la misma secuencia. Hay algunas que se hace de esta manera, ¿sí? Pero bueno, ustedes van a intentar en la que ustedes tengan en casa. Y el coseno de 35, aquí está la respuesta, y tangente de 35, y luego la tecla igual, y aquí está. Algunas calculadoras, dependiendo la marca, solo tienen que poner al revés, primero el 35 y después sin, cos y tan. Eso ya tú lo averiguarás en tu calculadora que tengas, como ya te lo mencioné. También el celular tiene este tipo de funciones, por si no tienes una científica, puedes comprobarlo con tu celular. Averígualo en el tuyo. Pero ¿qué pasa si no tienes calculadora, no tienes celular? ¿Ya por eso te salvaste y no vas a hacer los ejercicios que estamos dejando? No, claro que no. Aquí te mostramos unas tablas donde están las funciones trigonométricas. Mira, estas tablas te van a decir los valores, por ejemplo, del seno y coseno y tangente de 35 grados. Si tú te fijas, aquí están todos los ángulos, desde el ángulo 1 hasta el ángulo 89 grados, porque un triángulo rectángulo pues puede tener estas medidas de ángulos. El seno de 35, por ejemplo, es 0.57, 0.81, el coseno y la tangente, que son los valores que calculaste en la diapositiva anterior en la calculadora. Si te fijas, aquí están. Seno de 35, aquí está, coseno y tangente. Si te fijas, puede variar porque en tu calculadora aparecen más decimales, pero al redondearlos, por ejemplo, en el primer caso se redondea a .5736, puede variar en el cuarto dígito. Es importante que sepas que estas tablas ya son valores determinados, ¿sí? No es cosa que tú puedes mover o cambiar. Ya son valores dichos del seno, coseno y tangente. Y que sepas que te va a dar el mismo resultado que te va a dar una calculadora científica. Así que si no tienes calculadora científica, no te preocupes. Estas tablas te van a ayudar. Estas tablas las tendrás disponibles en tu actividad. Ahí te las proporcionamos. Ahora analicemos los siguientes dos ejemplos. Recuerda que de acuerdo a la actividad que te dejamos tus profesores, estos dos ejemplos hay que pasarlos a tu cuaderno. Ejemplo 1. Un poste de 4 metros de altura se encuentra sostenido por un cable que mide 5 metros de longitud. El cable está sujeto en un punto a 3 metros de distancia del poste. El cable también forma con el piso un ángulo de elevación de aproximadamente 54 grados. Dice, determina las razones trigonométricas seno, coseno y tangente comparando los lados del triángulo en relación con el ángulo dado. Muy bien, una razón trigonométrica dijimos que es la comparación por cociente, o sea, por fracción de los lados del triángulo rectángulo. Por lo tanto, aquí tenemos el problema, ¿sí? El poste con 4 metros de altura que está a 3 metros de distancia, ¿sí? Y que el cable forma con el piso un ángulo de 54 grados y que mide 5 metros. Aquí ya tengo las tres medidas. Lo que quiero que tú veas en este ejemplo 1 es cómo vamos a hacer la comparación por cociente de estas cantidades. De acuerdo a la representación del problema, vamos a completar la siguiente tabla. Lo que quiero que veas aquí es primero identificar los catetos. Si este es el ángulo, la hipotenusa siempre va a ser 5, pero si el ángulo es este, el cateto adyacente a este ángulo va a ser 3 y el cateto opuesto va a ser 4. ¿De acuerdo? Entonces vamos a completar esta tabla. Triángulo ABC. Este es el triángulo ABC. Ángulo es de 54 grados. Aquí lo tenemos. Cateto opuesto tengo que es 4. Aquí está. Cateto adyacente tengo que es 3. Hipotenusa tengo que es 5. Esa siempre va a ser la más larga, la diagonal. Y cateto opuesto entre hipotenusa, es 4/5, que es 0.80. Cateto adyacente entre hipotenusa,
cateto adyacente entre hipotenusa, que es 3 entre 5, 0.60, y cateto opuesto entre cateto adyacente, ¿sí? Yo tengo aquí que sería 4 tercios igual a 1.33. Estos son los valores del seno, coseno y tangente de 54 grados. Mira, 0.80, 0.60 y 1.33. Si yo me voy a la tabla que yo tengo en la diapositiva de la parte de atrás, en la diapositiva anterior, ¿sí? Si yo busco 54 grados, que aquí los tengo, si te fijas, aquí está 0.80, 0.58 y 1.37, que fueron los resultados que obtuvimos en esta tabla, que son estos valores, ¿sí? Que son los valores del seno, coseno y tangente de 54 grados. Muy bien. Ahora bien, continuemos. En este ejemplo es solo para que aprendas a relacionar cuál es el cateto adyacente y cuál es el cateto opuesto. No siempre van a ser los mismos. Dependiendo del ángulo que se te esté indicando, va a ser el cateto opuesto o adyacente. Por ejemplo, aquí al de 54, el 3 era el cateto adyacente y el cateto opuesto pues era el 4. Pero ¿qué pasa si en vez de darte el de 54 grados te doy el de 36 grados, que es este? Entonces, acá el que era el opuesto se convirtió en el adyacente y el que era el adyacente se convierte en el opuesto, ¿sí? Lo único es fijarte que el que está pegado al ángulo que se pide va a ser adyacente, porque quiere decir pegado a, y el que está al contrario de donde esté el ángulo va a ser el opuesto, ¿de acuerdo? Entonces va a depender del ángulo que se te dé. Ya conociste cómo relacionar los catetos y la hipotenusa, ahora vamos a aprender cómo aplicar las funciones trigonométricas, que son las de coca con hielo. Muy bien. Ejemplo 2. Encuentra la medida del poste. Si se utilizaron 12 metros de cable para sostenerlo, entonces vamos a encontrar cuánto mide la altura del poste. Si tú te fijas, aquí yo tengo los 12 metros de cable y aquí tengo el ángulo de 50. Solo tengo una medida y no dos, como lo que teníamos antes en el teorema de Pitágoras. Primer paso, tengo que identificar mis lados. Esta es la hipotenusa. Este es el ángulo. Por lo tanto, pegado al ángulo va a estar el cateto. Estoy segura que ya dijiste adyacente. Muy bien, que no lo conozco, pero no lo necesito porque lo que me están pidiendo a conocer es la altura del poste, que es el cateto opuesto. Tengo 3 funciones trigonométricas. Lo que tengo que identificar es cuál es la función que voy a usar. Si ustedes se fijan, yo tengo como valor la hipotenusa. Entonces, si no tengo los catetos, pues definitivamente esta fórmula no la puedo usar porque no tengo ninguno de los dos catetos. Ahora, el cateto adyacente no es la medida que me están pidiendo, por lo tanto tampoco ese puedo utilizar. A mí me están pidiendo el cateto opuesto, que es la altura del poste, y tengo el dato de hipotenusa. Por lo tanto, la función que voy a utilizar en este problema es la función de seno, que es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Muy bien, por lo tanto, esta es la función que utilizo porque son los datos que se dan y yo tengo aquí cateto opuesto y cateto opuesto, la hipotenusa y el ángulo, que son los datos que yo necesito para calcular la altura del poste. Muy bien. ¿Cómo se aplica la fórmula? Como es la fórmula del seno de 50 grados, yo voy a poner seno de 50 grados y el cateto opuesto le voy a poner la X, que es la altura del poste, entre 12, que es la hipotenusa. Entonces, el 12 que está dividiendo de acuerdo a las leyes de la igualdad, que recordarás haberlas visto en primero, va a pasar del otro lado multiplicando. Y aquí yo tengo que si yo multiplico el valor del seno de 50 grados, que lo voy a sacar de mi calculadora científica o de las tablas de las funciones trigonométricas, si yo tengo el seno de 50 grados, que es 0.7660, lo multiplico por 12, yo voy a obtener que la altura del poste es 9.192 igual a X. ¿Sí? X igual a 9.192 metros y acabo de encontrar la altura del poste. Es importante aquí dos valores, el seno de 50 grados, obtenerlo correctamente y que este 12 que está dividiendo lo pases del otro lado multiplicando. Entonces, si tú tienes una calculadora científica, digitarás
la tecla seno o sin y después el número 50 y luego la tecla de igual y obtendrás 0.7660. O si no, lo puedes hacer con la ayuda de las tablas de funciones trigonométricas que se te proporcionan en tu documento de la actividad. Mira, seno de 50 grados, localizas el ángulo 0.7660 y eso es el resultado del seno de 50 grados. O si se te pidiera, por ejemplo, en futuros trabajos, coseno o tangente, bueno, pues aquí puedes localizar lo de los ángulos desde 1 grado hasta 89 grados. Muy bien. Ahora te vamos a explicar las actividades que realizarás para esta etapa 12. Primero te presentamos una introducción. Esa la leerás tú con paciencia para que puedas entender aún más sobre el concepto de trigonometría. La actividad 1 es ver este tutorial, por lo tanto, si ya lo estás viendo, ya estás cumpliendo con la actividad número 1. La actividad 2 te vas a guiar con el ejemplo que viene aquí abajo y vas a ubicar cuál es la hipotenusa, el cateto opuesto y el cateto adyacente. Mira, te lo explico. En este ejemplo, este es el ángulo considerado. Si te fijas, aquí tenemos la hipotenusa y si este es el ángulo considerado, el que está pegadito aquí va a ser el cateto adyacente y el que está para acá va a ser el cateto opuesto. Muy bien, el cateto opuesto lo identificamos con la letra A, la hipotenusa con la C y el cateto adyacente con la B. Por lo tanto, es muy sencillo. Mira, ¿se acuerdan de coca con hielo y coca? Si no, aquí están. Entonces, tenemos aquí que A es cateto opuesto, aquí está, entre la C que es la hipotenusa. B es el cateto adyacente entre la C que es la hipotenusa y tangente de A, pues cateto opuesto, que en este caso es el valor de A, y cateto adyacente, que es el valor de B. Esto es lo que se está identificando en este triángulo rectángulo. Este es el ejemplo. Tú tendrás que hacer lo mismo aquí. Aquí tenemos el ángulo considerado. Tú vas a escribir aquí si es cómo se le llama a este lado, vas a escribir aquí cómo se le llama, vas a escribir aquí cómo se le llama y aquí vas a escribir la relación de cada uno de ellos. Seno de B, acuérdate que es cateto opuesto entre hipotenusas, aquí buscas cuál es la letra que corresponde y la escribes. Coseno de B, cateto adyacente entre la hipotenusa, ¿sí? Y tangente de B es cateto opuesto entre cateto adyacente. Acuérdate, coca, y acá coca con hielo. Pero no vas a escribir esas palabras, tienes que escribir aquí estas letras A, B o C, tal como se hizo aquí en esta parte de este ejemplo, ¿sí? Solo con fijarte ahí lo vas a poder resolver correctamente. En la actividad 3 vas a aprender el uso de la calculadora que ya te fue explicado en este tutorial. ¿Qué tienes que hacer? Anotar las funciones trigonométricas o el resultado del seno de 65 grados. Te recomendamos que debes de utilizar hasta 4 decimales, coseno de 65 grados y tangente de 65 grados. Aquí viene otra vez explicado cómo hacerlo. Es una actividad muy sencilla puesto que ya lo explicamos y lo puedes sacar en la calculadora científica, desde la calculadora científica que también trae tu celular o de las tablas de funciones trigonométricas que se te proporcionan en el documento de tu actividad. No hay pretexto, todo tienes a tu alcance, es muy sencillo. La actividad 4, vas a pasar en tu cuaderno los 2 ejemplos con todo y los dibujos que se te explican en el tutorial de esta etapa. Son los 2 que acabo de explicar. Y la actividad 5, vas a resolver los siguientes 2 ejercicios basándote en los 2 ejemplos explicados. El inciso A, aquí está, mira, si te fijas es un triángulo rectángulo donde vas a identificar el cateto opuesto, el cateto adyacente y la hipotenusa. Vas a poner aquí cuánto miden, por ejemplo, la hipotenusa cuánto mide. Mira, aquí está, muy bien, anotas aquí esa numeración. Y en el cateto opuesto entre hipotenusa, pues ya sacas los valores de aquí y vas a hacerlo. Es exactamente igual al ejemplo 1 que se explicó en este tutorial. Aquí te pedimos que hagas una comparación de las respuestas y que observes ciertos resultados que dan en los valores que te dan aquí. Muy bien, en el inciso B vas a resolver cuál es la altura en que vuela un avión que ha despegado con un ángulo de elevación de 17 grados y lleva recorridos 8 kilómetros de distancia. Entonces, en este inciso B, si te fijas, estamos pidiendo la altura que lleva el avión, donde ha despegado, aquí están los 8 kilómetros y lleva un ángulo de elevación de 17 grados. Por lo tanto, este problema B vas a calcularlo con base al ejemplo número 2, que lo hicimos con la función de seno. Hay que ver los valores aquí y en vez de ponerlos del ejemplo 2, pues hay que ponerlos de este problema.
Ahorita te pedimos que pongas mucha atención en los ejemplos y lo hagas tal cual está. ¿Para qué? Para que puedas comprender cómo acomodar los datos y no te equivoques. Así que el problema A te basarás en el ejemplo 1 y en el problema B te basarás en el ejemplo 2, que es con la función seno, que es la que utilizarás para resolver este problema. Con el seno de 17 grados vas a buscarlo ya sea en tu calculadora o en las tablas de funciones trigonométricas, como ya se te ha indicado. Muy bien, ¿y qué vas a poner en tu proyecto integrador? Que en este caso es un ensayo con el tema la comunicación asertiva. Vas a poner una idea que tenga coherencia con el resto de tu ensayo. Por ejemplo, para explicarte este nuevo tema y que tú lo comprendieras, nos comunicamos contigo de forma verbal, escrita, a través de la argumentación y la demostración de distintos conceptos e ideas en este tutorial, por escrito en tus actividades. Por lo tanto, además de investigar qué es la comunicación asertiva, que ya en tu materia de Force lo estás realizando, y en otras materias también te pidieron que investigaras acerca del tema, vas a integrar en una parte del ensayo también algo referente a matemáticas. Vas a explicar la importancia que tiene en matemáticas saber comunicar y la argumentación de ideas para poder explicar un problema. ¿Qué importancia tiene esto en la solución de problemas en matemáticas? ¿Para qué es importante que yo me pueda comunicar correctamente en el caso de matemáticas? Eso es lo que queremos que integres a tu ensayo. Recuerda que no deben de ser párrafos aislados, deben ser ideas coherentes que tengan que ver con todo el texto de tu ensayo. De acuerdo con todo lo que te han pedido en las distintas asignaturas, tú debes de darle una coherencia y una hilación a todas las ideas, además de desarrollar una postura y una opinión con puntos de vista personales, pero también que se vea que investigaste acerca del tema. ¿Qué evaluaremos en tu actividad? Que identificaste adecuadamente cateto opuesto y cateto adyacente respecto de un ángulo. Además, la hipotenusa. Que los dos ejemplos del tutorial estén anotados en tu cuaderno. Que hayas resuelto con base a estos ejemplos los problemas del inciso A y B. Y que explicaste de manera asertiva la importancia de la comunicación y la argumentación en la solución de problemas matemáticos en el ensayo. ¿Qué nos enviarás a tus profesores? Ya nos conoces. A tus profesores nos enviarás primeramente foto de las actividades de la 2 a la 5 pasadas a tu cuaderno y contestadas, puesto que la 1 es ver este tutorial, entonces solo de la 2 a la 5. Y nos enviarás la foto de tu ensayo completo y otra donde mencionas lo referente a lo solicitado por matemáticas específicamente para poder ver bien en la foto lo que presentas o lo que escribiste. No nos queda más que decirte gracias por tu atención y si tienes alguna duda lo puedes hacer a tus profesores a través de los distintos canales de comunicación y además en las clases que tengas con ellos. A trabajar, jóvenes. ¿Qué tal, alumnos de tercer grado? Les doy la más cordial bienvenida a las actividades de inglés para el proyecto integrador número 12. Con creatividad expreso mis ideas. Ensayar es pensar. El ensayo. La comunicación asertiva. Los aprendizajes esperados que se desarrollarán durante nuestras actividades son los siguientes. En primer lugar, examina programas de televisión y elabora resúmenes de textos argumentativos. A continuación se describen las actividades a realizar. En primer lugar, lee y analiza detalladamente el texto que es un ensayo sobre reality TV shows y realiza cada una de las actividades que se solicitan. Es importante que logres una buena comprensión lectora, por lo que puedes utilizar diferentes estrategias para lograrlo. Entre las estrategias que puedes utilizar están el subrayado de las ideas principales, búsqueda de palabras desconocidas en el diccionario español-inglés y las que tú consideres pertinentes para lograr una buena comprensión del ensayo. Una vez que hayas analizado y leído el ensayo presentado sobre reality shows, identifica los elementos del mismo, señalando cada uno de ellos en sus párrafos con su nombre respectivamente, por lo que deberás plasmar en dónde se encuentra la introducción,
el desarrollo y la conclusión en el texto. Y una vez que hayas realizado la lectura detalladamente e identificado los elementos del ensayo, responde a las siguientes preguntas. Estas son en base al contenido del texto. What are reality shows? ¿Qué son los reality shows o programas de realidad? Mention 3 types of reality shows. Menciona tres tipos de reality shows. What are the advantages of reality shows? ¿Cuáles son las ventajas de los reality shows? What are the disadvantages of reality shows? ¿Cuáles son las desventajas de los reality shows? Y what is your personal opinion about reality shows? ¿Y cuál es tu opinión personal sobre los reality shows? Recuerda que toda la información debe ser respondida en inglés. Activity 2. Actividad 2. Ahora piensa en tu programa de televisión preferido, el que más te guste. Menciona el nombre del programa. Identifica su género, que también podrás consultar en la página 8 de tu libro de texto de inglés. Describe el propósito del programa y menciona sus principales características. Recuerda que toda la información debe escribirse en inglés y para ello te presentamos la siguiente tablita que deberás completar con la información solicitada. Activity 3. Actividad 3. Sobre el ensayo que hayas realizado como producto integrador denominado la comunicación asertiva, descrito al inicio de las indicaciones del proyecto, ahora realizarás un breve resumen en inglés con las ideas principales del mismo. Asegúrate de plasmar la información relevante sobre lo que hayas escrito en tu ensayo y recuerda que lo debes de hacer en inglés. ¿Qué recursos podrás utilizar? Libro de texto, diccionario inglés-español, lista de verbos inglés-español, lista de vocabulario inglés-español, cuaderno, hojas, lápiz, lapicera, borrador y los que consideren necesarios para realizar las actividades. ¿Qué se evaluará de las actividades? La identificación correcta de elementos del ensayo señalados en el texto. La comprensión lectora a través de respuestas correctas a preguntas y planteamientos. La identificación de elementos de programas de televisión. El resumen de ensayo con las ideas principales. La redacción apropiada, ortografía y escritura. Coherencia en el escrito y puntualidad en la entrega. Thank you for your attention. Hola alumnos de la secundaria Forena 30, bienvenidos a su aula digital. Soy el maestro Israel Gómez de Ciencias en tercer grado y vamos a ver qué es lo que vamos a hacer en el proyecto 12 por parte de la asignatura de Química. Pues bueno, nuestro aprendizaje esperado es identificar los componentes del modelo atómico de Bohr, así como la función de los electrones de valencia para comprender la estructura de los materiales. El modelo atómico de Bohr y las partes del átomo y los electrones de valencia. Como ya hemos visto anteriormente, aprendimos a interpretar la información de la tabla periódica, por lo que en esta ocasión veremos cómo se relaciona dicha información con el modelo atómico de Bohr y la estructura de los átomos. Pues bueno, el modelo de Bohr nos plantea que los átomos los podemos representar mediante la siguiente estructura. Como vemos en la imagen, pues bueno, se supone que en el centro están siempre los protones y los neutrones, y en órbitas se encuentran los electrones en diferentes capas. De una vez para que vean la simbología, cuando pongamos una E con el signo de negativo, pues bueno, nos referimos a electrones, una P con un signo positivo en la parte superior, como un superíndice, pues bueno, son los protones, lo mismo con los neutrones con un cero. Y bueno, dice aquí en el modelo atómico de Bohr los electrones se encuentran en capas definidas o niveles de energía, los cuales se encuentran a una distancia considerable del núcleo. Entonces recordando, siempre en el núcleo van a estar los protones y los neutrones.
siendo los neutrones los que le dan la masa al átomo, la masa o el peso. En este caso, este átomo que estoy presentando, pues bueno, vendría a ser el silicio. Déjenme les digo por qué. Se supone que en esta parte de aquí sería el primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. Entonces, si es un átomo que tiene 3 órbitas, pues bueno, va a ser un átomo del mismo periodo donde se encuentra silicio. Y según el último o los últimos átomos que tienen en su última órbita, pues vendrían a ser 4. Entonces a mí me dice que este átomo precisamente es silicio, porque esta información que viene aquí, ese 284, me significa que tiene 3 órbitas con 2, 8 y 4 electrones en la última, siendo estos 4 los electrones de valencia. Ojo para lo que sigue, ¿va? Entonces, siguiendo ese mismo ejemplo, ¿quién creen que sería este átomo? Este átomo tiene 3 niveles también. En el primero tiene 2, en el segundo tiene 8 y en el último tiene 1. Si nosotros checamos nuestra tabla periódica, pues bueno, nos vamos a dar cuenta que el átomo que tiene 3 órbitas con 2, 8 y 1 electrón, pues bueno, pertenecería al sodio. Y como aquí lo ven, tiene 2, 8 y 1, siendo los electrones de valencia los de la última órbita, que en este caso sería un electrón de valencia en el caso de sodio. Ojo, los de la última capa dijimos que son electrones de valencia. Entonces, ¿cuántos electrones, cuántos protones y cuántos neutrones tiene cada átomo de cada elemento? Pues bueno, vamos a tomar el siguiente ejemplo. Este es otro elemento que tiene primero vamos a saber cuál es, viendo cuántas órbitas tiene, y eso nos va a decir en qué periodo está. Pues bueno, tiene 2 órbitas, por lo tanto está en el periodo 2. Y en la última capa, sus electrones de valencia son 4. Entonces, si nosotros nos vamos a la tabla periódica y buscamos un elemento que tenga 2 órbitas y que en la última órbita tenga 4 electrones, pues bueno, nos vamos a dar cuenta que es carbono. Y yo les pregunto aquí, con esta imagen, ¿qué nos dice carbono? Pues bueno, con la imagen que nos arrojan las tablas periódicas, chicos, podemos saber muchas cosas. Una de ellas es, primero, el número grande que aparece en la parte superior, puede ser izquierda o derecha, es el número atómico. Los numeritos pequeños, en este caso tiene 2 números, el 2 y el 4, quiere decir que tiene 2 órbitas. El 2 significa que en la primera órbita tiene 2 electrones y en la segunda tiene 4, siendo estos los electrones de valencia, los de la última órbita. El símbolo pues ya lo ubicamos, el nombre igual, y este numerito de abajo que normalmente va a venir con decimales, pues es la masa o es el peso atómico. Entonces nosotros ya de una vez vamos a ir familiarizándonos con esos términos. La letra A mayúscula, si se fijan, no es una letra que aparece en la tabla periódica, por lo tanto no es un elemento. Esta A significa masa atómica. La Z también es una letra que no aparece en la tabla periódica, la Z solita, y significa número atómico. Número atómico. Entonces, ¿qué más nos puede decir la tabla periódica? Pues bueno, ahí les va. El número atómico también nos dice cuántos electrones tiene. Por ejemplo, si se fijan aquí en los numeritos de la esquina, si tú sumas el 2 y el 4, pues nos da 6. Y precisamente ese es el número atómico, 6 por eso. Bien, a su vez también el número atómico nos dice cuántos protones hay en el núcleo. Recuerden que los protones son partículas con cargas positivas y están en el centro o en el núcleo del átomo, mientras que los electrones son cargas negativas, pero ellos no están en el núcleo, ellos están en órbitas alrededor del núcleo, perdón. Entonces, ¿cómo sé yo cuántos neutrones hay? Me van a decir que es la misma cantidad, 6, 6 y 6. Pues bueno, no en todos los casos va a ser así. ¿Cómo le voy a hacer yo entonces para poder determinar
el número de neutrones que tiene un elemento, un átomo de un elemento. Pues bueno, se hace con una resta muy simple, que es tomar el número atómico, perdón, la masa atómica, y restarle el número atómico. Pero el número atómico, perdón, la masa tiene que estar redondeada. En este caso de carbono, como es 12.011, si lo redondeamos, pues nos va a quedar 12. Y si a 12 le restamos 6, pues nos va a dar 6. Y en este caso de carbono, tiene 6 electrones, 6 protones y 6 neutrones. ¿Sale? Bien. Recuerden que toda esta información igual la podemos sacar de nuestra tabla periódica que viene en la página 268 de nuestro libro. Y pues bueno, estas son las diferentes informaciones que nosotros podemos obtener de estos datos de la tabla, independientemente de la tabla que tengamos, sea la del libro, sea una comprada en papelería o sea descargada de internet. Y bueno, recordarles, los elementos del primer periodo, los periodos, si se recuerdan, pues bueno, son los que forman líneas horizontales. En este caso, esa primera línea nos indica el primer periodo, que en este caso solo son dos elementos, helio e hidrógeno. Y pues bueno, este es el periodo 2, este es el periodo 3, 4, 5, 6 y 7. También, ¿qué significa que estén en ese periodo? Significa que todos los elementos de esa línea tienen, según el periodo, órbitas de electrones. Por ejemplo, los del periodo 1 tienen una sola órbita, los del periodo 2 tienen dos órbitas de electrones llenados de diferente manera, y así. Entonces quiere decir que los elementos del periodo 7 van a tener 7 órbitas de electrones, ¿sí? Eso es lo que los hace que coincidan todos los periodos con esos elementos. Mientras que las familias o grupos lo que comparten no es número de órbitas, sino cantidad de electrones de valencia. Si se fijan, por ejemplo, el hidrógeno tiene una órbita con un solo electrón. El litio tiene dos órbitas con un electrón de valencia en su última órbita. Y el sodio igual va a tener, en este caso, 3 órbitas con un solo electrón de valencia. Quiere decir que tiene uno en la última órbita, y así se van a ir cada uno de ellos. En el caso de los de la familia 2, igual. Van a tener siempre en la última órbita 2 electrones, 2 electrones, 2 electrones, 2 electrones. ¿Sale? Pues bueno, una vez explicado esto, ¿qué vamos a hacer? La actividad 1, pues bueno, al ustedes ya estar viendo este video, pues ya hagan de cuenta que ya lo hicieron, porque dice: mira detenidamente el video tutorial, ya que lo necesitarás para poder desarrollar las actividades de esta etapa. Entonces la actividad, los que están viendo este video, la actividad 1 ya la tienen. Bien, actividad 2. Vas a leer de la página 92 a la 94 y vas a escribir en tu cuaderno una síntesis. Además, vas a contestar en tu cuaderno la actividad de la página 94, que es la primera de arriba, porque en esta página vas a encontrar dos actividades que se llaman igual: desarrolla tu pensamiento científico, pero solo vas a contestar la de arriba, y de hecho es la imagen que estás viendo en pantalla. ¿Qué vas a hacer? Pues bueno, dice: lleva a cabo lo que se te pide, representa en tu cuaderno el modelo de Bohr de los siguientes elementos con sus respectivos electrones internos y de valencia. Entonces acuérdate, los electrones internos son todos los electrones que no son los de la última órbita. Entonces en este caso calcio tiene 20 electrones en total y por ende tiene 20 protones. Pero aquí también te faltaría saber cuántos neutrones tiene para que tú puedas dibujar un modelo atómico. Ahorita te voy a poner yo un ejemplo, pero bueno, así es como los vas a ir dibujando esos 7 elementos. Ya te dan el dato de cuántos electrones y protones tiene en total. Nada más ponte abusado cuántas órbitas tiene y cuántos son los de valencia, que son los de la última órbita. Y pues bueno, te quedaría algo así. En este caso, este sería carbono, lo vas a dibujar tal cual está ahí. Y con cada uno de los elementos, pues bueno, obviamente va a variar su cantidad de electrones y de protones y de neutrones. Por eso te tenía que enseñar cómo calcular cada uno de ellos. Y eso es el modelo de Bohr. Y recuerda, van a ser 7 modelos distintos: calcio, helio, hierro, escandio, cobalto, cobre y neón. Y hechos de esta manera. Obviamente todos van a ser distintos, no los vais a dibujar todos iguales. Bien, en la actividad 3 va a ser algo parecido, pero aquí ya no vas a dibujar nada.
dice llena la siguiente tabla, obvio la vas a escribir en tu cuaderno. Entonces, por ejemplo, yo te pido que de cada elemento pues me escribas el símbolo, el número atómico, la masa atómica redondeada, número de protones, órbitas de electrones y distribución y electrones de valencia. Bueno, en este caso el primero es sodio, te voy a ayudar con él. Sodio, aquí te pongo el dato de la tabla periódica. Entonces sodio, su símbolo Na. Número atómico o Z es 11. Masa atómica redondeada, en este caso es 22.99, pues redondeada es 23. Número de protones, como les había mencionado anteriormente, el número atómico también es el número de protones, al igual que también es el número de electrones en total. Ojo con este que sigue, órbitas de electrones y distribución. En este caso, sodio, ¿cuántos conjuntos de números tiene? 3, quiere decir que tiene 3 órbitas. Entonces le pones 3 y luego entre paréntesis y separado por comas la cantidad de electrones que tiene en cada órbita. En la primera va a tener 2, en la segunda va a tener 8 y en la última órbita, que es donde están los electrones de valencia, pues tiene 1. Ese último 1 nos va a decir cuántos electrones de valencia son. Entonces, si fuera un elemento que al final tuviera, no sé, 5 aquí o 5 aquí, quiere decir que los electrones de valencia serían 5. Y así es como tendrías tú que llenar cada uno de los espacios de cada elemento. Y eso, pues bueno, sería todo según las actividades de química. Ya solo restaría decirte que para el proyecto integrador, en este caso que vas a formar un ensayo, pues bueno, conforme al principio de comunicación asertiva, expuesta en la presentación del proyecto, que de hecho es lo que tú vas a investigar al principio, cuando empieces tu proyecto, vas a agregar a tu ensayo algo representativo que hayas aprendido en esta etapa de química. ¿Qué es lo que voy a poner, profe? Pues bueno, ahora sí que tú considéralo. Acuérdate que una de las cosas que te vamos a estar evaluando en el ensayo es tu capacidad de comunicarte de manera muy asertiva. Entonces, para finalizar, ¿qué me vas a enviar? Pues bueno, vas a enviarme la actividad 2 y 3 en tu cuaderno completas, que siempre cuidando que tengan nombre y grupo, número de etapa. Y obviamente cuando termines, pues tu ensayo. Y eso sería todo, y te dejo también así el link del libro de texto de química. Y pues bueno, sería todo hasta el momento. Muchas gracias. Hola a todos, estimados alumnos de la Foránea 30. Les saluda Roberto, profesor de Historia, para explicar las actividades que forman parte del proyecto integrador número 12. El aprendizaje esperado de esta ocasión es el siguiente. Analiza la multicausalidad del desarrollo económico de México y sus consecuencias sociales de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. La actividad número 1 es muy sencilla, pero para ello deben leer el subtema titulado La paz porfiriana y la centralización del poder. Este lo encuentran en las páginas de la 143 a la 146 de su libro de texto. Hay que leerlo con mucha atención e ir identificando las fechas relevantes, porque con estas van a elaborar una línea de tiempo que lleve, por supuesto, el título del subtema. Deben incluir, como pueden observar en sus pantallas, si no conocen muy bien en qué consiste una línea de tiempo, pues es muy sencillo. Tienen que ordenar cronológicamente estas fechas y también les solicitamos que coloquen en cada una de estas una breve explicación del acontecimiento que ocurre en esa fecha en específico. Así hasta completar todas las fechas que vengan dentro de este subtema. En la actividad número 2 van a hacer un ejercicio de análisis de una serie de frases que les proporcionamos a continuación, como pueden ver en la tabla. En la columna de la derecha observarán una serie de frases dichas durante este periodo, muy generalmente identificadas con Porfirio Díaz. Cada una de estas, por supuesto, que se utilizaba en un contexto determinado. Es muy importante que ustedes hayan realizado la lectura que se propone en la actividad número 1 para que entiendan más o menos el contexto en el que se realizaban o se mencionaban este tipo de oraciones. Lo que tienen que hacer, por supuesto, que es explicar el significado
de cada una de estas frases. ¿Qué es lo que ustedes imaginan que quería decir Porfirio Díaz cuando mencionaba cualquiera de estas frases? Y finalmente la actividad número 3, que va directamente para integrarse a su producto final de este proyecto. Como pudieron observar, Porfirio Díaz manejaba un discurso político muy particular y por supuesto que representaba las ideas, valores e intereses de este personaje histórico. Hay que analizar todo esto que aprendieron durante este proyecto de manera que puedan elaborar una reflexión de un párrafo de cinco renglones aproximadamente, en el que manifiesten qué es lo que opinan de esta forma de comunicar de Porfirio Díaz. ¿Les parece que era muy pragmático? ¿Les parece que era asertivo? ¿Les parece que trataba de decir las cosas como son o lo hacía más figurativamente? Esta reflexión que ustedes generen con este párrafo, por supuesto que como les mencionaba, tienen que integrarla a su producto final. Y bueno, básicamente con eso concluimos las actividades de este periodo. Ya saben que si tienen alguna duda pueden contactarnos tanto al profesor Edgar como a su servidor por nuestros distintos medios de comunicación o formas de contacto. Y bueno, sin más por el momento me despido, deseando tengan una etapa muy productiva. Saludos. Hola a todos los alumnos de tercer grado de la secundaria foránea 30. Les voy a explicar sus actividades de la materia de Force en la 12ª etapa de trabajo. Para esto me gustaría que habláramos primero o que analicemos sobre el aprendizaje esperado. Dice, analiza el papel del Estado y la ciudadanía en la vigencia y garantía del derecho a la libertad de las personas. Esto quisimos tomarlo en cuanto a la libertad de expresión de las personas. Para esto dice, expreso lo que realmente quiero decir. ¿Por qué? Porque estamos hablando sobre comunicación asertiva. No solo hablo por hablar. Es importante hablar del tema de comunicación asertiva, pues los seres humanos a veces nos complicamos mucho a la hora de expresar nuestras ideas. Todos queremos ser escuchados y entendidos, pero habría que pensar si el mensaje que estamos expresando es el mismo que realmente queremos transmitir o si el mensaje que estamos percibiendo es el mismo que nos quisieron decir o que quisieron decirnos. Para esto es importante que revises la información que te brindamos en el siguiente enlace. Pues ahí nada más checan la información con toda la atención posible, la información que viene sobre comunicación asertiva. Después de esto dice, después de revisar esta valiosa información, copia y responde en tu cuaderno las siguientes preguntas. ¿A qué se le puede llamar una comunicación asertiva? ¿Cuáles son los elementos fundamentales de una comunicación asertiva? ¿De qué nos puede servir el manejar adecuadamente los sentimientos para una comunicación asertiva? Y describe con tus propias palabras qué significa escuchar. Y por último, dice, ¿cuál es la importancia de saber escuchar en el proceso de la comunicación? Y pues como ustedes pueden ver, es una actividad muy sencilla. Ojalá que más que les guste, les sirva. Muchas gracias, esperamos sus trabajos. Hola, alumnos y alumnas de la Escuela Foránea número 30. Les habla el maestro José Ramón Nolasco de Artes Visuales para explicarles las actividades del proyecto integrador número 12 de tercer grado. Con creatividad expreso mis ideas, ensayar es pensar. El ensayo, la comunicación asertiva. Con fecha de realización del 13 al 30 de abril de 2021. Para este proyecto, las actividades de artes tienen que ver con el tema del arte contemporáneo. ¿Habías escuchado el término arte contemporáneo? ¿Lo que significa? ¿Lo que te sugiere? Bien, la palabra contemporáneo se refiere a lo que existe en la época actual, que pertenece al presente.
Es un término que utilizamos en relación con el tiempo y el ahora. También suele designar a una persona que existió al mismo tiempo que otra. Por ejemplo, tú y tus compañeros de grupo son contemporáneos. De esta manera, el arte contemporáneo, en sentido literal, es el que se produce en nuestra época, el arte actual. El concepto de contemporaneidad aplicado a las producciones artísticas no resulta fácil, ya que se puede entender de diferentes maneras. Bien, hay algunos autores de arte contemporáneo que te voy a mencionar. Un ejemplo sería el español Pablo Picasso, el francés Georges Braque, Kandinsky, un artista ruso, un alemán Gerhard Richter, también un artista australiano Ron Mueck y un artista inglés Damien Hirst. Son los que te propongo como ejemplo de arte contemporáneo en esta actividad. Y bien, por otra parte, es usual confundir ciertos términos relacionados con el arte. Por ejemplo, es común que tanto individuos como instituciones culturales y publicaciones utilicen los conceptos arte moderno, arte contemporáneo y arte del siglo XX como sinónimos. Bien, yo te invito a que leas la información en las diapositivas para que puedas conocer mucho mejor este tema de arte contemporáneo y los artistas que te propongo como ejemplo. Pasemos a las actividades por realizar. En la actividad 1 vas a indagar y anotar en tu cuaderno acerca de algunos de los artistas del arte contemporáneos mencionados en el texto anterior o en la información de las diapositivas, como datos biográficos, corriente artística con la que se relaciona, su trayectoria, sus ideas. También vas a incluir imágenes de su obra, ya sea que las dibujes o las pegues. Algunas preguntas que te pueden guiar y ayudar en tu trabajo serían: ¿qué temas trabaja este artista? ¿Con qué corriente artística se relaciona? ¿Cuáles de sus obras te gustan más y por qué? En la actividad número 2, con la información obtenida en la actividad 1, vas a realizar una tabla en tu cuaderno y escribir la información del artista contemporáneo de tu elección. Ahí te pongo un ejemplo, cómo puedes realizarla para que puedas escribir esa información que ya investigaste e indagaste. Y bien, ¿qué le vas a entregar al maestro de artes? Una imagen de la investigación obtenida en la actividad 1 escrita en tu cuaderno. Una imagen de la tabla de la actividad 2 contestada en el cuaderno. Y una imagen del ensayo, que es el producto integrador, con tu opinión escrita sobre lo que piensas del arte contemporáneo y del trabajo del artista que has elegido, a manera de conclusión. Bien, ¿qué se va a evaluar de tus actividades? El contenido, la creatividad y la limpieza. ¿Qué materiales puedes utilizar? Internet, libros o revistas, cuaderno, bolígrafo, regla, recortes de revistas, pegamento y o colores o marcadores. Y bien, estas son las actividades de artes visuales para el proyecto número 12. Gracias por tu atención y hasta la próxima. ¿Qué tal, alumnos de la Escuela Secundaria Federal número 30? Te vengo a presentar el proyecto integrador de la etapa número 12 de Educación Física, que abarca las fechas del 13 al 30 de abril. Comenzamos. La asertividad es una habilidad muy importante para relacionarse con los demás. Implica no solo de lo que decimos, sino cómo nos dirigimos a las personas de nuestro alrededor, mirada y tono de voz. A pesar de que durante la vida las personas vamos desarrollando diferentes estilos para solucionar conflictos, agresivo o pasivo, la asertividad es lo único que nos hace perder oportunidades. Permite expresarnos, resuelve de forma eficaz los conflictos y consigue que nos relacionemos mejor con los demás.
De ahí la importancia de enseñar a los niños desde pequeños a ser asertivos, tanto en casa como en la escuela. Y una materia que trabaja esta comunicación asertiva es la educación física. Actividades de educación física. Resuelve las siguientes actividades lo mejor posible, ya sea en tu cuaderno o en hojas. Actividad 1. Describe qué es la comunicación asertiva. Menciona los pasos y recomendaciones que tiene el siguiente artículo para tener una mejor comunicación asertiva. Ahí te presentamos el link que debes de abrir. Actividad 2. Menciona qué aspectos tiene la educación física que la hace diferente al resto de las demás asignaturas, en base al tema que estamos tratando. Actividad 3. Vas a investigar sobre el siguiente tema, importancia de la educación física en la vida diaria, y entregarás una síntesis de lo investigado y tus propias reflexiones. Si de la información que obtuviste te puede ayudar para tu ensayo del proyecto, tómalo en cuenta. Nota: lo que enviarás a tus maestros serán las actividades 1, 2 y 3, y mandarás tu ensayo una vez terminado para su revisión. Recuerda que debe llevar todos tus datos completos, desde nombre completo, grado, grupo, número de lista y la actividad que nos estás entregando. Proyecto Integrador 12, tercer grado, 13 al 30 de abril de 2021. Con creatividad, expreso mis ideas. Ensayar es pensar. ¿Qué utilizar y cómo me evaluarán? Recursos: internet, libreta, computadora, lápices, bolígrafos. Evaluación: información idónea, limpieza, entrega a tiempo, originalidad. Las computadoras. La incorporación de las computadoras a la industria y a la investigación ha generado un enorme cambio desde finales del siglo XX. La gran mayoría de estas innovaciones se deben a dos características básicas: velocidad y precisión, el uso de la información en la resolución de problemas. Actividad 1. Realiza una investigación sobre los cambios que ha habido a lo largo de la historia en los siguientes aspectos: la comunicación y la información. Al finalizar, llena la siguiente tabla. Actividad 2. Elabora un texto de media cuartilla donde explique los cambios que ha sufrido la forma de comunicarse y obtener información del hombre y por qué es importante que hoy en día tengamos tanta información al alcance y de manera inmediata. Gracias por tu atención. Cualquier pregunta a tu profesor. Y recuerda, somos Foránea 30. Hola, alumnos de tercero de secundaria, soy la maestra Mónica y vengo a presentarles la actividad de educación socioemocional para el proyecto 12 que se llevará a cabo del 13 al 30 de abril del 2021. El aprendizaje esperado de esta etapa es: desarrolla y genera explicaciones conjuntas sobre el mundo que le rodea y de manera incluyente. Actividad 1. Bueno, pues hay que leer y analizar detenidamente la información de qué es la comunicación escrita, que nos dice aquí que es la que se establece a través de las palabras o de cualquier otro código escrito, en la que existe también el emisor y el receptor, quienes deben de compartir el conocimiento de ese código en cuestión para que la comunicación pues sea efectiva. Las características de la comunicación escrita son que no es simultánea, que permanece en el tiempo y que debe de respetar reglas. También de que las distancias no son un impedimento y que los mensajes son planificados. Quiere decir que los piensas, los acomodas, que tenga sentido, que tenga coherencia lo que estás escribiendo. Los tipos y ejemplos de la comunicación escrita, bueno, pues pueden ser personales o estar diseñadas para un público masivo, como los carteles. Además, pueden tener diferentes objetivos como informar, convencer o entretener.
Un ejemplo, pues también pueden ser las cartas. El mensaje se escribe en un papel que se coloca en un sobre para que el correo lo haga llegar a su destino. A diferencia de los folletos, por ejemplo, son mensajes personalizados y dependiendo de la relación entre el emisor y el receptor, existen más o menos formalismos. La carta formal no está reñida con un trato de tú hacia el destinatario si se conoce. La redacción de una carta pues tiene que ser clara, sencilla y concisa. El lenguaje utilizado debe de ser amable y sin ninguna falta de ortografía, ojo ahí, por lo que antes de enviarla hay que revisarla varias veces. Actividad 2. Escribe una carta al director de la preparatoria para solicitarle su apoyo para obtener una beca para un amigo o amiga. Tú le pones el nombre a tu amigo. Tu amigo toma en cuenta que tiene discapacidad motriz y está en una silla de ruedas. Tiene muchos deseos de estudiar, pero pues no tiene los recursos económicos para hacerlo y si no obtiene la beca pues se va a ver obligado a dejar sus estudios. No olvides utilizar párrafos para desarrollar las ideas en tu carta. El párrafo corto es más atractivo para leerlo. Utiliza un párrafo para saludar, otro para la introducción del tema, luego utiliza de 2 a 3 párrafos para escribir la situación de tu amigo, para el que está solicitando la beca y finalmente utiliza un párrafo para agradecer la atención y despedirte. Cuida que la letra sea muy clara y sin faltas de ortografía. Una vez terminada la carta, le tomas una foto y nos la envías a tu maestro de educación socioemocional. Muchas gracias. Hola alumnos de tercero, soy la maestra Mónica y en esta ocasión también vengo a presentarles la actividad de vida saludable para la etapa 12 que se llevará a cabo del 13 al 30 de abril del 2021. El aprendizaje esperado de vida saludable propone e implementa acciones dirigidas a prevenir algunas de las enfermedades, riesgos y accidentes. Bueno, como primera actividad hay que leer con atención el siguiente texto. ¿Qué es la comunicación escrita? Bueno, pues ya vimos que la comunicación escrita es aquella que se establece a través de las palabras o de cualquier otro código escrito. También ya vimos que tiene que darse entre un emisor y un receptor en el que deben de compartir el conocimiento de ese código en cuestión para que la comunicación se pueda dar o sea efectiva. También vimos que las características de la comunicación escrita es que no es simultánea, que permanece en el tiempo, que debe de respetar reglas, que las distancias no son impedimento y que los mensajes son planificados. Y otro tipo y ejemplo de la comunicación escrita puede ser los folletos o los volantes. Por medio de ellos se comunican mensajes vinculados a la propaganda o a la publicidad, como los ejemplos que están ahí en la imagen chiquita que está al centro. Y en general buscan convencer al receptor de algo. Se suelen repartir en espacios públicos, y tener poco texto y mucha imagen. Además, suelen contar con recursos para hacerlos atractivos a la lectura, como colores variados, distintos tipos de tipografía, imágenes, textos en negrita o en diferentes colores. Actividad 2. Elabora un volante. En una hoja blanca, para comunicar un supuesto a los alumnos de la secundaria foránea 30 que regresando de vacaciones reiniciarán las clases presenciales y que se van a tomar ciertas medidas, por lo que se les hacen 10 recomendaciones. Tu volante se va a titular para regresar a clases sin riesgo para nuestra salud y las recomendaciones se enfocarán en lo que deben de hacer desde que sales de casa hasta llegar a la escuela, dentro de la escuela, al salir y también regresar a tu casa. Como es un volante, pues debes de agregar imágenes, la letra atractiva a la vista, algo bien elaborado y sin faltas de ortografía. Una vez terminado, pues asegúrate que estén tus datos personales, le tomas una foto y lo envías a tu maestro de vida saludable. Ok, entonces debes de hacer un volante muy atractivo donde tú hables de 10 puntos que debes de considerar todos para regresar a clases sin riesgo para nuestra salud, desde el momento de salir de nuestra casa hasta regresar otra vez. Y por esta ocasión de la asignatura de vida saludable no vas a agregar nada en específico, ningún producto al ensayo, solamente pues puedes mencionar algo sobre la comunicación escrita y los volantes. ¿Qué nos envías? Bueno, pues el volante de la actividad 2 y el ensayo como producto integrador. Y es todo, cualquier cosa a sus órdenes y muchas gracias.